fíjate, pero muchos se nos olvidan. Pedimos que las cosas de la casa se arreglen, que recibamos la gracia y después de eso se nos olvida. Se nos olvida, vivimos en una generación que habla mucho de derechos. Yo tengo derecho a esto, tengo derecho allá, tengo derecho a más allá. Pero ¿saben qué? Hablamos poco de las responsabilidades. Estamos acostumbrados al dame. Sin embargo, fíjate, la palabra nunca presenta una vida donde los seguidores de Cristo tengan una vida pasiva. No se refleja en las Escrituras. Que los seguidores de Cristo, que los cristianos, solo recibamos bendiciones y ya. Dame bendiciones, dame bendiciones. Muchas veces son los afanes de la vida. Amén, hermano. No, hermanos, la Biblia presenta a Jesús en los evangelios como logos, como verbo. Como siempre enseñamos y reiteramos, ser hacedores, no solo oidores. Y eso es lo que nos pide Jesús, tener una mayordomía activa. Después vamos a explicar esto un poquito más adelante. Servir al Señor. Servir a Dios, servir a nuestro prójimo como lo hicimos el día de ayer. Pero no es una ya serviste, ya ayudaste a alguien a pasar la calle y ya te ganaste el cielo. No es así. Siempre Jesús nos pide tener una mayordomía activa. Fíjate, desde el Génesis, Dios entrega al ser humano autoridad, pero delegada. Fíjate, el primero que nos enseñó a delegar fue el Padre, fue Dios. Fíjate, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es muy interesante porque no somos dueños absolutos. No somos dueños absolutos de lo que tenemos, hermanos. Todo nos lo ha dado Dios, todo nos lo ha dado el Padre. Como ha orado nuestra hermana Aida y como hoy orar. Y déjame te digo, tiene toda la razón. Somos administradores de lo que Dios nos da. La pregunta que debemos hacernos no es ¿qué puedo recibir de Dios? Esa no es la pregunta que debemos hacernos. La pregunta que debemos hacernos en reflexión es ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha confiado? ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Fíjate, hermano, Jesús ilustra esto de una manera magistral en la parábola de los talentos, que seguramente va a decir, ya la vi, ya me la sé, ya no me digas nada. Pero vamos a la Biblia, hermanos. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Amén. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Wow! ¡Qué escritura! Pero vamos a desmenuzar este pasaje como cada domingo, hermanos. Escudriñemos. Punto número 1, el Dios que confía. El hombre que se va lejos, hermanos, representa a Cristo y entrega talentos a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad. Todos tenemos talentos, hermanos. Quizá no los que tú quisieras. Yo, por ejemplo, soy malísimo para todos los deportes. Me cuesta mucho trabajo y sobre todo en los colectivos. Tampoco soy bueno en los trabajos manuales. No te puedo arreglar nada, ni una estufa, nada, una licuadora, nada. Soy muy malo, no tengo esos dones. Y déjame te digo que amigos y hermanos se han reído de mí. Para ellos es fácil, no para mí. Quizá, hermanos, el Padre te dio muchos talentos, o no tantos como a mí, pero todos son un regalo divino, hermanos. Cada talento que tú tienes es un regalo divino. Fíjate, vamos a ver algunos principios teológicos. Dios es soberano en la distribución. ¿Por qué yo no salí con ojo güero con ojo claro como aquel? ¿Por qué yo no salí güero? ¿No? ¿O por qué tiene ella el cabello chino? Yo lo tengo lacio, yo lo quería chino. Y la de allá está diciendo: ¿por qué yo tengo el cabello chino y no lacio como ella? ¿No? ¿Por qué unos tienen otras habilidades y otros no? Dios es soberano sobre la distribución y tenemos que darnos cuenta de eso. Porque no todos recibimos lo mismo. Pero ¿sabes qué? Todos recibimos algo. Todos bromeamos: ¿y dónde estabas cuando? Es que no estaba formado en la paciencia, estaba formado en el otro, en los tacos. ¿No? Es que no estaba formado en la velocidad, no estaba formado, estaba dormido en mi cama. Y todos bromeamos con los talentos, ¿no? No estaba ahí. Pues quizá no es tu talento, pero Dios te dio muchos talentos. Pero fíjate que la responsabilidad no depende de cuántos tienes, no depende de cuántos talentos tienes, sino de qué haces con lo que tienes. De eso depende. ¿Qué haces con lo que Dios te ha dado? Fíjate, los siervos fieles, 2 siervos por separado piensan, se atreven, negocian e invierten, o negocian e invierten. El resultado no es lo importante. La fidelidad sí lo es. Porque a veces el resultado no es el que esperamos, pero la fidelidad sí lo es, hermano. ¿Cuál es la frase clave de aquí? Bien, buen siervo y fiel. ¡Wow! Otra vez, bien, buen siervo y fiel. Tenemos que hacer una pausa y observar bien. Mira, ponte la lupa, vamos a poner la lupa. Vamos, enséñanos. El elogio no menciona cantidad, menciona fidelidad. No le dijo: bien, gracias por duplicarme.
Le dijo, bien, siervo fiel. La misión y la visión. Exacto. Nuestra responsabilidad como seguidores de Cristo es proporcional a la revelación recibida. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué has hecho con la bendición recibida? Eso es lo que tenemos que reflexionar, hermanos. Y vamos a ver el siervo negligente, versículos del 24 al 30. No robó, no desperdició, simplemente lo enterró. Por si alguien piensa, yo me porto bien y no le hago daño a nadie. Por si piensas, ya estuvo, yo con lo que tengo ya, no tengo que hacer más. El pecado aquí, hermanos, no es comisión, es omisión. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Y la palabra siempre nos enseña. Santiago 4:17, todos nos la sabemos, esa escritura. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes hacer algo bueno y no lo haces, es pecado. Teológicamente, hay miedo paralizante. Tenemos una imagen distorsionada del Padre. Siente este hombre que todo lo merece o lo merecía. ¿Por qué voy a hacerle eso? ¿Por qué le voy a ayudar al hermano? ¿Por qué? ¿Por qué voy a escuchar a tal hermano? No tengo por qué hacerlo. Porque si a él le va bien y yo soy mejor que él. Y nos podemos a pensar cosas de a quien puedes ayudar. Y no ayudas porque sientes que es mejor que tú muchas veces. Y no ayudas porque sientes que lo que tiene no se lo merece. Pero Dios merece todo, hermanos. Es una falta de iniciativa espiritual total. Tener gratitud de la gracia, hermanos, es tener responsabilidad ante el Padre. Implica acción, no pasividad religiosa. Y la clase de hoy se llama responsables en la gracia. Amén. Y tenemos que ser responsables en la gracia. Vamos al punto número 2, responsabilidad y gracia. Pero a mí me han enseñado otra cosa. Y aquí, hermanos, es donde surge la tensión teológica. A mí no me digas eso, porque a mí me dijeron que somos salvos por gracia. La pregunta es, ¿somos salvos por gracia? La respuesta es sí. Sí. Pero la gracia auténtica produce responsabilidad, hermanos. Tiene frutos de lo que nos da Dios. Amén. Fíjate, aquí hay muchos reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino. Ellos dicen, nos enseñaron que somos justificados solo por la fe, pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando saliste de las aguas del bautismo? ¿No te querías ganar el mundo? ¿No decías, no, ahora sí, y voy a dar todo por Dios, voy a hacer todo y vamos a conquistar el mundo, Pinky? Y vamos a hacer todo por Dios. Queríamos hacer todo lo que Dios te pide. Eso, hermano, es la responsabilidad que sentimos al recibir el Espíritu Santo. Santiago, en el capítulo 2, afirma que la fe sin obras es fe muerta. La responsabilidad no solo compra salvación. Bueno, más bien, la responsabilidad no compra salvación, pero como vimos en la clase anterior con el endemoniado y en la clase de Legión, evidencia transformación. Siempre evidencia transformación. Y tenemos una responsabilidad personal, una responsabilidad espiritual. Orar en todo momento. Escudriñar la Biblia y tener estudios bíblicos. ¿Qué es lo que hacemos los miércoles, hermanos?
que tenemos estudios bíblicos, que tocamos temas que a veces no tocamos acá. Tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que reflejarlo en la vida, hermanos. ¿Cuál es el mejor testimonio cuando vas a compartir? Es tu vida. ¿Cuál es el evangelio que llevamos nosotros? Tu vida transformada, hermanos, mi vida transformada. Tenemos que entender que, hermanos, que nadie puede vivir tu comunión con Dios. Nadie la puede vivir. Es tu comunión personal con Dios. Por ti, por mí. Cada uno de nosotros es responsable de reflejar en nuestras vidas el ser testimonio vivo del poder transformador del Padre. Amén. Ya vimos la responsabilidad espiritual, pero ¿qué crees que también no termina ahí? También tenemos responsabilidad familiar. Primera de Timoteo 5:8. Pon atención porque esta es una escritura muy dura para muchos. Primera de Timoteo 5:8 nos enseña de una manera tajante y radical que descuidar la familia contradice la fe. Vamos a analizar esta escritura. Vamos a leerla. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Otra vez. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cuál es el deber de un padre? De un hombre padre. Dar provisión, estar presente y formar espiritualmente a los hijos. La irresponsabilidad familiar es un fracaso de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos padres de familia conoces que procuran lo mejor para sus hijos? Hoy en la mañana oraba nuestra hermana Aida por el padre de sus hijos y ella reconocía que ha sido un excelente padre. Ella reconocía que ha dado todo por sus hijos. ¿Cuántos padres así conoces? Yo creo que muchos, ¿no? Que se esfuerzan por dar lo mejor, porque sabes, es algo instintivo como padre, es algo orgánico, tú quieres dar todo por tus hijos. Pero ¿cuántos padres conoces que no cumplen con su deber con los hijos? Muchos. Desgraciadamente, hermanos, hay muchos. Pero ¿cuántos padres cristianos conoces que van a la iglesia, que son constantes, que se portan bien, que son espirituales, pero no cumplen con esta escritura? Y hasta pastores. Y ahí están, y van cada domingo a la iglesia. Lo que nosotros podamos pensar de estos padres no es relevante, hermanos. Pero en teoría debe haber profundidad en los discipulados. En teoría debemos de conocernos. Ayer platicaba con nuestra hermana Bianca y decía que le gusta mucho estar acá porque somos neta, porque somos como somos y nos conocemos. Nadie aquí es perfecto. Todos tenemos defectos, todos tenemos necesidades, todos tenemos lucha, pero ¿sabes qué? Lo hablamos. No tratamos de aparentar algo que no somos. Fíjate, y así hay iglesias, así hay lugares donde va la gente y aparenta que es bueno. Perdón, hermano, quiero apoyarlo en el concepto que usted está dando ahorita de ser hacedores, no nada más oidores. Pero el Espíritu, lo dice en Timoteo capítulo 4, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Amén. Es duro, pero es cierto. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Amén. Gracias por compartir, hermano.
Entonces, lo que pensamos nosotros de estos padres no es relevante, pero en teoría debe haber profundidad en los discipulados, en conocernos los unos a los otros. Y luego dice, pero vamos a darle gracia. Gracia sí, pero estás solapando el pecado. Gracia sí, pero no vamos a solapar el pecado. Pero al final, hermanos, dice la Biblia que la palabra los va a juzgar. El Padre se encargará de cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver la responsabilidad moral. Romanos 13 habla de deberes civiles. Vamos a ver Romanos 13:1, por favor. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Amén. Vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Paga a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amén. Esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Amén. Fíjate, la ética de todos los seguidores de Cristo no es a conveniencia. Yo conozco empresarios que se dicen cristianos, pero ¿sabes qué? Buscan engañar al fisco. Predícalo. Que engañan y obtienen ventajas no éticas sobre sus trabajadores. Otros, que no son empresarios, otros nos pasamos el semáforo, creyéndonos más listos que la autoridad, pero luego te vienen las multas, ¿verdad? Otros decimos mentiras blancas porque no hacen daño a nadie. Ay, dije una mentirita blanca. De las adicciones ya hemos hablado mucho, pero ¿sabes qué? No lo suficiente. Hermanos, la ética de los que decidimos seguir a Jesús no se limita a la iglesia, al templo o al lugar donde te congregas, no se limita ahí. Nos acompaña en cada segundo de nuestro caminar, nos acompaña en el día a día. Tenemos que comportarnos de una manera pareja. De la misma manera en todos lados, hermanos, en cada segundo de nuestro caminar, en el trabajo, en la calle, en lo secreto, en donde nadie te ve. Somos responsables delante de Dios. Cuando yo lo he visitado para conversar con ustedes, hermanos, porque no vengo a platicar, vengo a conversar qué nuevas cosas van
a recibir uno de la palabra. Salgo de aquí, atravieso la calle y vi a un varón con su silla de ruedas. Todo el mundo va de conocer por aquí, por ese mundo. Y va todo. Lo vi que iba a pasar el tope, corrí y le dije, ¿te ayudo? Yo un gritote, pero no se podía mover, pero como gritaba. No quiero nada, fuera de aquí. Digo, a mí me hizo sentir mal, pero dije, Señor, mi intención cuenta en el sentido de que es lo que está diciendo usted de la palabra. Será seguro. Amén. Gracias por compartir. Y también somos responsables en nuestra comunidad, hermanos. Es importante comentarte que aquí en el ministerio tenemos responsabilidad con cada uno de los hermanos, pero principalmente con Dios. Amén. Tenemos responsabilidad con nuestros amigos, también con la familia. En cualquier comunidad, mira lo que dice Gálatas 6, 1 al 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar al caído, ayudarle, sobrellevar las cargas, y tenemos que hacer el bien. Pero restaurarlo no es un rito, hermanos. Restaurarlo es seguirlo en el dolor, seguirlo en la necesidad, estar al pendiente de él, darle acompañamiento. Eso es restaurarlo. ¿Tú crees que no te sientes bien cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Pero no se voltea. O sea, no es un requisito. ¿Cómo estás? A mí me da gusto también platicar con Rafa porque ¿cómo estás? Ya mejor de mi hombro y me enseña. Ya estoy mejor de mi brazo y mira, y platicamos. Gracias a Dios. Porque él sabe que no se lo digo de dientes para afuera, diría mi abuelita. Y a mí también me tocó usar cabestrillo una semana por el manguito rotatorio. Y también, hoy tú también, ¿y qué te pasó hoy? Hay una interacción de ¿cómo estás? De preocuparnos por los unos por los otros, de darte acompañamiento. ¿Cómo sigues? ¿Cómo va esa espalda, Laurita? Oramos por el dolor de tu espalda, oramos por las manos de Bianca, oramos por cada uno de nosotros, nos ayudamos, damos seguimiento, sobrellevamos las cargas. Y eso, hermanos, es hacer el bien. Amén. La iglesia, el ministerio no es audiencia, es cuerpo. Hermanos, debemos ser hacedores, no oidores, no solamente oidores. ¿Qué quiere decir que es cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo nos toca hacer? Híjole, pues yo no tengo casi talentos, pues me toca hacer el dedito chiquito. Pero te has pegado en el dedito chiquito, luego vas caminando descalzo. Duele. ¿Y qué puedes hacer cuando te duele mucho el dedito chiquito? Ni siquiera usar zapatos. Todos los miembros son importantes. Y cada uno de nosotros que conformamos el cuerpo de Cristo es importante. El dedito chiquito. El cuerpo, una mano tiene que bajar y sobar ese dedito chiquito. Y quizá la mano eres tú, hermano, quizá la mano eres tú, hermana, que va a ayudarle a ese dedito chiquito a sanar. Son los dones que Dios nos ha compartido por medio del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, hermanos, somos el cuerpo de Cristo y tenemos que ayudarnos los unos a los otros como lo hacemos. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Netas. Tenemos que ser auténticos como lo hemos sido hasta hoy. Y gracias que Dios nos ha fortalecido, hermanos. Sigamos fortaleciéndonos los unos a los otros. Amén. La responsabilidad de un caminante en el camino, diría Serrat, que le encanta a Laurita. La responsabilidad de un caminante en Cristo, porque todos somos caminantes en Cristo, hermano. Vamos caminando todo el tiempo y reflejamos, o debemos de reflejar, la imagen de Cristo cuando caminamos. Fíjate, la responsabilidad de un caminante en Cristo es relacional, y te voy a explicar. Hay teólogos que enfatizaron que el discipulado cuesta.
implica compromiso real con otros. Tengo que decir el nombre del teólogo porque si no van a pensar que me lo invento. No sé si lo pronuncio bien. Se llama Dietrich Bonhoeffer, me imagino que es alemán. Y nos dice que tenemos que tener una responsabilidad en la comunidad. Nos dice que tenemos que comprometernos realmente, pero ¿qué crees? Los unos con los otros. Y eso es lo que hace una comunidad. Cuando nos comprometemos los unos con los otros, ¿sabes en qué crecemos? En amor primero, en comunión después, en espiritualidad principalmente. Y la verdad es un gozo cuando podemos vernos, cuando convivimos. A mí me encantan los miércoles porque platicamos, convivimos y estamos todos en familia. Aquí nos dividimos los que estamos en la ciudad y los que están en la República. ¿No? En Monterrey, en Cuernavaca, en Hidalgo, ahí está Esteban de Cuernavaca, ahí está Fátima de Hidalgo, en Ciudad Victoria, en Monterrey, ya dije Monterrey, y alguien más entonces ya lo veo. Y bueno, hermanos, el discipulado cuesta. Quizá el tú abrirte para platicar algo que tienes en tu corazón cuesta, porque ¿sabes qué? Normalmente nos avergüenza. Pero ¿tú crees que el hijo pródigo no se avergonzó? Sí. De haber humillado a su padre, de haber malgastado todo. Él ya estaba arrepentido. Y comió lo que comían los cerdos en las granjas de su padre. Estaba arrepentido y buscó ayuda, buscó hablarlo. Nadie más te tiene que, primero no tenemos que juzgar, y nadie más te tiene que decir, ay, estuvo mal. Simplemente escucharte y adelante, y darte acompañamiento. Es lo que tenemos que hacer, dar el acompañamiento espiritual. Esto lo vimos en la clase del control de las emociones, ¿te acuerdas? Amén. También tenemos responsabilidad social. Nosotros, los seguidores de Jesús, no jugamos al escapista, hermanos. Miqueas 6:8, fíjate, vamos a leer Miqueas 6:8. Vamos a esperar tantito a que lleguen a Miqueas. Es un libro que casi... Miqueas 6:8. Amén, cuando estén ahí. Siempre llega Javier primero, ahora no. Amén. Amén. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Wow, vamos a leerlo otra vez. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que debemos de buscar y dar? Si es el caso. Justicia, misericordia, humildad. ¿Sabes? Nosotros que decidimos seguir a Jesús, cuando decidimos seguir a Jesús, muchas cosas cambiaron. Y hubo afectaciones serias en muchas áreas de nuestra vida. Y es que, hermanos, nuestra fe debe sí o sí afectar nuestra vida. Afectó nuestra economía, afectó la honestidad que teníamos, afectó la compasión. Ahora somos más compasivos, ahora somos más honestos, ahora damos. Y afectó la integridad pública. Ser como el buen samaritano. Cuando pasaron sacerdotes, pasaron otras personas y no hubo quien ayudara, y una persona Amén. extraña hizo la voluntad. Amén. Y eso pasa, hermanos, porque ¿cuál es la integridad pública? Tú estás aparentando algo que no eres en la vida pública. Pero entre nosotros no importa que digas, ¿sabes qué? La regué, hice esto, hice aquello. Desde que somos seguidores de Jesús, no importa que tú compartas lo que, si la regaste, si te equivocaste, no importa que tú compartas
porque te vamos a ayudar, nos vamos a ayudar entre nosotros, no nos vamos a solapar y vamos a ayudarnos a salir del hueco donde caímos. Amén, hermanos. Amén. Tenemos que ser honestos y ser compasivos. Punto número 3, áreas donde Dios nos va a pedir cuentas. Órale, el Padre seguramente nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos dio. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? Sabia virtud de conocer el tiempo, decía por ahí una canción. ¿Qué hicimos con los recursos que Él nos dio? ¿Qué hicimos con la influencia que Él nos dio? Todo es talento confiado que Dios nos entregó. A todos nos dio tiempo, a todos nos dio recursos y a todos nos dio influencia. Todos influenciamos en alguien. En algo nos sigue alguien. ¿Qué hicimos con el tiempo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con los recursos? ¿Y qué hicimos con la influencia? Pero, ok, ¿cómo lo podemos aplicar? Muchos de nosotros pensamos, yo soy genial, yo soy bueno. Hasta tenemos el descaro de decir, he cambiado mucho, ¿verdad? ¿Pero qué crees? Tú no tienes que decir que has cambiado mucho, te lo tienen que decir a ti. Oye, te veo diferente. Por sus frutos los conoceré. Oye, hoy te veo diferente, ¿no? Pero no, yo ya he cambiado mucho, ya soy mejor que antes. Y está bien, pero vamos a seguir con la catarsis. Preguntas directas de ti hacia ti. Y hablo también de mí. Preguntas directas de ti hacia ti. En mil máscaras, hermano. ¿Estoy enterrando lo que Dios me dio? No. ¿Estoy enterrando lo que Dios me dio? ¿He convertido la gracia en excusa? Sí, pero es que pues me dijo esto y... Sí, pero me vio bonito. Entonces, pues... Pero es que me coqueteó la chica y... ¿Qué hago? Yo tan guapo. ¿Qué hago? ¿Tenemos excusas para la gracia? Es que le mentí para no dañarlo, para no dañarla. Es que le dije que estaba bien para que no se sintiera peor. Híjole, he convertido la gracia en excusa y esta te va a pegar fuerte. Quizá no. ¿Mi familia ve coherencia entre lo que predico y lo que vivo? Esa es la pregunta, yo creo que la más difícil. Porque los que están cerca de ti saben cómo eres en lo privado. ¿Mi familia ve coherencia con lo que predico y con lo que vivo? ¿Cuántas veces te han dicho, eres cristiano? Yo no creo que eres cristiano, porque mi tía, o mi tío, o mi primo, son cristianos y ¿sabes qué? Son de lo peor. Por eso tenemos que hacernos nosotros estas preguntas. Y no nada más te lo digo en tu familia, en tu trabajo. ¿Ven coherencia entre lo que predicas y en lo que vives? En el transporte, en una fiesta, porque tú vas a llegar todo santo, 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 y santo trago, y santo trago, y santo trago, y santo trago, ¿no? Entonces, el mundo ve coherencia en lo que predicas y cómo vives, porque todos podemos venir a aparentar aquí o en otro lugar, soy bueno, pero saliendo de ahí, esta pregunta la tenemos que tener bien presente. Hermanos, debemos tener presente que la palabra nos dice que la negligencia espiritual no es neutral, es pecado. ¿Cuál es el llamado? Hermanos, debemos considerar que como muchos han señalado y como hemos visto en las noticias, Javier ha hablado, lo hemos visto, estamos viviendo los últimos tiempos. Y en lugar de temer, de estar todos temerosos, nosotros nos alegramos y confiamos, porque Jesús regresará. Amén. Amén. ¿Por qué nos alegramos y confiamos si las guerras en Medio Oriente
y no nada más en Medio Oriente, hay guerras civiles en países, África está muy mal, el conflicto en Rusia, yo no quiero hablar de todo eso, la violencia. No podemos cerrar los ojos, no vivimos en una burbuja, pero nosotros nos alegramos y confiamos porque Cristo regresará, amén. Pues la vida de nosotros los seguidores de Cristo no espera pasivamente, hermanos, sino nos pide Dios una administración activa en nuestro caminar. ¿Qué debemos decidir? ¿Ser siervos fieles o ser siervos temerosos y pasivos? Eso es lo que tenemos que decidir. Ser fieles. Amén, hermanos, cuesta un trabajar levantarse temprano a orar. Un trabajar. Yo pongo alarma porque si no, no me levanto. Y suena la alarma y me limpio y me conecto. Cuesta un trabajar orarle a Dios. Cuesta un trabajar dejar todo aquello que nos encanta. Sí. Cuesta mucho. Y no hablo del pan. Exacto. Cuesta mucho dejar todo aquello que es tan bonito. El pecado encanta, por eso nos gusta. ¿Seremos temerosos y pasivos? ¿Vamos a enterrar lo que Dios nos ha dado? La responsabilidad que el Padre nos ha dado de ninguna manera es una carga, hermanos, no es una carga. Al contrario, es una bendición. Amén. Pero hay muchos que lo vemos así. Debemos recordar de dónde nos sacó Dios. ¿De dónde nos sacó Dios, hermanos? ¿Cuántas bendiciones hemos recibido? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? No, hermano, no es una carga. No es una carga cuando entendemos que todo proviene de la gracia. Amén. ¿Qué vas a hacer con esa gracia? ¿La vas a esconder? ¿Qué vas a hacer con esa gracia? ¿Qué vas a hacer con todo lo que Dios te ha dado? Vamos a concluir. La responsabilidad de nosotros los caminantes en Cristo son varias. Gratitud es la respuesta de la gracia, hermano. Que nuestra vida sea una evidencia de fe viva. Que nuestra vida, es muy triste, obediencia sobre todo. En el trabajo, nosotros podemos ir a la iglesia y decir y poner alabanzas todo el día, pero si viene la gente a reclamarte que hiciste mal tu trabajo, y no uno, sino dos, y tres, y cuatro personas que hiciste bien tu trabajo, estás cumpliendo, eres un buen discípulo. La gente te tiene que llamar la atención por lo que tienes que hacer. En tu vida tienes que reflejar, tenemos que reflejar que somos discípulos caminantes de Cristo. Amén. Amén. Que nuestra vida sea evidencia de fe viva, que donde vayamos no querramos nosotros decir soy diferente, que la gente vea que somos diferentes. Y tenemos que ser fieles, ¿sabes cuándo? En lo pequeño. En lo fiel hay que ser en lo pequeño, en lo poco, no nada más cuando nos va bien. Hace un par de años tenía mi vida resuelta, hoy no, y soy fiel a Dios y quiero servirle con todo mi corazón, y todos hemos pasado eso, ¿no? Y hablo en manera económica, pero quizá perdiste todo. Quizá en una relación te dejó en la calle, como a mí me ha pasado también. Te dejaron en la calle y perdiste todo y te sientes del nabo. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde tienes que ser fiel. Ahí es donde tenemos que ser fiel. Cuando perdimos todo, cuando parece que no hay salida. Porque siempre la hay, porque Dios está contigo si eres fiel en lo poco. Amén. Y ¿sabes qué? Lo que hicimos ayer es lo que tenemos que seguir haciendo, pero no solo a los demás, aquí también. Servicio al reino de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es servicio al reino de Dios? Busca a tus hermanos, busca a tus hermanas, platica con ellos, interésate realmente en su vida, interésate realmente en qué está pasando con los demás.
Pero también tú tienes que ser abierto. Tú tienes que ser abierta, porque si no te abres, no vas a poder sanar. Preparación de nuestras vidas para el regreso de Jesús. Hermanos, lo que hacemos cada miércoles, lo que hacemos cada domingo, lo que hacemos cada día en la oración, lo que hacemos cada día en nuestro comportamiento, nos está preparando para la segunda venida de Cristo. Amén. Amén. Cuando Cristo regrese, no te va a preguntar cuánto acumulaste, te va a preguntar cómo administraste lo que yo te di. Te di amor, te di bendiciones, te di 2 manos, te di un cerebro, te di ojos, Y dio milagros. te di talentos y te di milagros. ¿Qué más? Pero Dios, la esposa que me diste, sí, o sea, ahí te pasaste. El esposo que me diste se volvió flojo, se volvió irresponsable. Espérame, yo no lo escogí. Tú lo escogiste, tú escogiste a tu esposa, tú escogiste a tu esposo. Ahora, no llevaron su matrimonio conforme a la palabra. Son tantas cosas que tenemos que pensar, que culpamos al Padre, que culpamos a otros. Pero hermanos, seamos responsables de nuestras decisiones, y eso es importante, pero no es el final. Tenemos que prepararnos cada día para el regreso de Jesús. Y créeme, hermano, no preguntará cuánto acumulaste, sino qué administraste. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno, te pido tanto que usted nos ayude a ser nosotros sus hijos, siervos fieles, Dios. Le pido tanto que nos quite el miedo que nos paraliza. Por favor, Dios, denos visión para invertir lo que usted nos ha confiado. Que vivamos responsables en lo secreto, Dios, en la familia, en la iglesia, en la sociedad, y que al final, Dios, de nuestras vidas podamos escuchar: bien hecho, siervo bueno y fiel. Y a Dios sea toda la gloria. Amén. Gracias, hermanos. Gracias.